te da mucho más tiempo de radiación, pero también en el tiempo de radiación va algo que se llama la penetración de los rayos, que eso lo dan los KBs, ¿sí? Por eso es que nada más le dan un solo golpazo, le dan y entra. Entonces es por unos milisegundos nada más ese arco voltaico que existe, ¿sí? Con eso. O sea que el resultado de todo esto nos lo da desde allá, ¿sí? Desde allá viene acá, ¿sí? Siempre que quieras calibrar o poner un equipo en función, lo que sea, tienes que checar lo siguiente. Primero, que el voltaje de línea sea el que requiere el fabricante o el que marca en la placa de identificación de líneas, ¿sí? Eso. Y tienes que saber si existen filamentos en el tubo de rayos X. ¿Sí? Ese es el encendido primario, hasta ahí era la etapa primaria de encendido de un equipo. Nosotros, como lo sabíamos, habían unos equipos de rayos X que tenían una mirilla, un poquito chiquitito ahí dentro, algo que le llamamos el filtro en el reductor ahí. Y apagábamos la luz y veíamos ahí si estaba ese puntito encendido. Sí. Ahora algunos ya no los traen y entonces ¿cómo sabemos si el filamento existe? Desconectamos una parte de este cable que es el ánodo, ¿sí? Y por ahí sale la corriente de filamento que estando en baja el equipo funcionando tiene un voltaje de 12 volts, ¿sí? Tú lo mides con tu equipo de medición, con un multímetro, puedes medir eso y te da los resultados. Aquí sacas, es una banana, un cable, y tiene 3 puntitas. Tiene un C que es el común y los otros dos que son los 2 voltajes, tanto el filamento pequeño como el filamento grueso. En ese caso tú eliges en cuál de ellos estás conmutado, en filamento grueso o fino, y ahí le mides. Ese es el primer parámetro de encendido para que un equipo sepa si va a operar o si va a dar rayos X. De ahí ya viene el concepto de algo que se llama rotación de carga. ¿Sí? La rotación de carga, esa sale de otra etapa. En este caso, en este equipo sale en un gabinete que está por ahí, porque ahí tiene un transformador que es el arrancador de velocidad del motor del tubo de rayos X. Por ahí le mete velocidad a la diana y hasta que no alcanza, algunos alcanzan las 150, otras muchas más revoluciones por minuto, ya abre para algo que se llama conmutación de disparo. Mientras no alcanza esa velocidad, tú puedes dar disparo y él no va a dar hasta que no alcance esa velocidad, el ánodo giratorio. Entonces, esa es la segunda etapa, se puede decir, para que vayas ya a obtener rayos. Si tienes filamento y tienes rotación, es casi muy seguro que cuando tú oprimas el botón de radiación vayas a obtener rayos X. En ese momento van a aparecer los rayos. Va a cortar y el tiempo y todo, la tenga que tú hayas puesto va a pasar. Si no pasa nada de ahí, o sea, después de esas 2 etapas que comentaste no tienes rayos, puedes tener un problema en la etapa de segundos, ¿sí? que te está de alguna manera limitando, te está limitando a que tú puedas realizar un disparo. Y ahí, como tú sabes, ahí si es electrónica la tarjeta, tenés que revisar qué componente te está fallando, o también muchas veces algunos equipos ya modernos ya no vienen por voltajes o por circuito que fallan, sino fallan por la frecuencia, ¿sí? O por la oscilación de frecuencia, si es correcta lo que le pasa. Entonces ahí necesitas un osciloscopio para ver si estás alcanzando esa curva de frecuencia. Sí, pero normalmente los equipos trabajan a 60 Hz, ¿no? Así es. O 50. Sí, todos trabajan de varían esos dos. Hay equipos que varían en esa parte y hay otros que manejan otro tipo de picos como el osciloscopio. Muchas veces completas las fuentes completas, completas la minería, tu electrónica está súper bien y tú no hayas cómo poder hacer funcionar el equipo,
piensas que tienes un bloqueo o otra cosa, y no, simple y sencillamente tienes un barrido de frecuencia muy bajo, muy alto, en la cual no alcanzas la curva para que se complete esa etapa electrónica, pues, ¿sí? O sea, complete ese comando que debe de salir después de completar ese barrido con el osciloscopio. Entonces, así trabajan algunos equipos llamados modernos. Otra. Estos equipos, por ejemplo, este se puede decir que es un equipo híbrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque se compone de transistores y de circuitos integrados, ¿sí? Ya en la otra etapa ya vienen los otros que ya son más electrónicos, ya no tienen transistores, todos tienen puro circuito integrado, ¿sí? Ya sean operacionales, funcionales, ¿sí? ¿No? O microprocesadores también que ya tienen algún programa, ¿sí? Así van ya los más modernos, y de ahí pues van más atrás, donde son de transistores y de válvulas, y otros donde son de válvulas y transformadores nada más. Entonces las tres principales para radio es primero el filamento, el tubo, de ahí la rotación que menciona. ¿La rotación dónde se verifica? La rotación se verifica, por ejemplo, en esta caja. ¿Cómo sabes cuál es la rotación? Si ves el tubo de rayos X, llegan dos conectores grandes de estos, ¿no? Y llega un cable más delgado, que debe de tener 3 hilos por lo menos. En esos 3 hilos, casi es segurísimo, y siempre son del lado izquierdo. Vale. Ahí va la rotación conectada. Esos 3 cables son la rotación. Te sacan un voltaje de 220 voltios. ¿Por qué? Porque arrancan un motor de un caballo que tiene el tubo allá adentro. Con esos 220 tiene su capacitor acá, ¿sí? O allá abajo, ¿sí? Ese capacitor le da el impulso del arranque, el clutch que le llaman, y hace girar el tubo a alta velocidad a través del voltaje que pasa en esos 3 cables, ¿sí? Ahí está la rotación. Sí, tiene que completarla porque tiene que estar ventilado para el momento de la descarga dentro interna de la válvula y no se rompa o se gasifique o se quiebre o se estallen los filamentos. ¿Sí? Bueno, lo que menciona usted con rotación, lo que hay que verificar es la energización del tubo para que genere esa rotación, ¿no? Sí, nada sí, más, o sea, así es. Llegan los 220 al tubo. Así es, llegan 220 voltios y la diana del tubo gira al contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Y esa es una función que debe tener casi siempre. Cuando gira al otro lado pueden haber rayos y puede funcionar también el equipo, pero ¿qué va a pasar? Como no alcanza la alta velocidad, los disparos inciden en las dianas y quiebran la diana del tubo y se rompe el tubo con poco tiempo de trabajo, ¿sí? Con pocas horas de trabajo. En sí, realmente esas son las etapas para hacer rayos X. Y la diferencia de un equipo de estos a uno de alta frecuencia, el de alta frecuencia va a tener todo esto que te decía, todo esto lo va a tener, ¿sí? Igualito, ¿sí? Va a cambiar únicamente aquí, que ya no tiene un transformador tan grande, porque como son lo dices de alta frecuencia, sus bobinas son de más multivoltas, ¿sí? De miles y miles. Y además de eso ya tiene unos capacitores muy grandes, unos condensadores, ¿sí? Que le hacen hacer una descarga interna más directa, pues, de voltaje hacia el tubo, ¿sí? Por eso necesita poco transformador para generar una alta frecuencia, ¿sí? Para que salga ya al equipo. Entonces aquí la única diferencia de uno de alta frecuencia es el bloque y el tubo, obviamente, porque los tubos de alta frecuencia tienen otro tipo de filamentos y tienen otro tipo de velocidad también, manejan diferentes de acuerdo a la modalidad del fabricante. Sí, ahí da sus especificaciones del fabricante y tú sabes cómo él funciona realmente. Aquí te vuelvo a repetir, lo único que vas a encontrar pues, más recientes y más modernos en los equipos que ya están es esto ya va a estar, de alguna manera va a ser pequeñito, muy pequeño,
Ya no tan estorboso. Exactamente. Y obviamente ese gabinete ya va a ser más pequeño, obviamente. No va a tener tantas tarjetas, tantos transformadores, ese variac y todo está ya, pues de alguna manera construido en electrónica. ¿Sí? Te decía, vienen ya y hay, por ejemplo, hay componentes electrónicos que hacen la función de un transformador que le entraba 12 voltios y le salían 300 volts alternos, porque hay